con respecto a los jubilados, al aumento de las jubilaciones. Recuerden que en el año 2020 que había quedado suspendida la ley de movilidad anterior, en la cual se sujetaba los aumentos de los jubilados a 70% a los aumentos de la inflación y el otro 30% a al promedio de los salarios del sector formal. Después esa ley cambió con el actual gobierno nacional y esos aumentos que eran semestrales se hicieron ya trimestrales, es decir, hay 4 aumentos al año, que en ese sentido me pareció un avance. No nos pareció en su momento un avance de que no se tuviese en cuenta ningún tipo de base o rubro relacionado a la inflación. Con la nueva ley de movilidad, lo que se toma como base para los diferentes aumentos de los haberes jubilatorios trimestralmente son 50% el aumento del sector de los salarios del sector formal y el otro 50% la recaudación del ANSES. Así que como era antes del 2016-2017, la ley que también regía y tomaba como base en parte de los aumentos la recaudación del ANSES. Bueno, con la actual ley no se toma en cuenta esto, sino que los aumentos de los haberes previsionales son en mitad, son los aumentos del sector y el promedio de los salarios del sector formal, más que aumento del promedio del salario del sector formal, y la otra mitad es la recaudación del ANSES. Ya no se tiene en cuenta, como era antes, como recién dije, la inflación. O sea, si anualmente tenemos una inflación, según los últimos registros y según el INDEC, interanual del último año, desde hoy, contado un año para atrás, del 58%, según el INDEC, 58%. O sea, si antes se tendrían en cuenta los aumentos en un 70% como base para los aumentos de los haberes previsionales, con esta inflación tan alta, yo creo que sería repercutiría también inclusive hasta podría ser mayores aumentos en el haber previsional. Algo que, bueno, lamentablemente no está ocurriendo, que se dicen las palabras oficiales que es el aumento que se va a hacer de las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales atada a la fórmula de movilidad previsional, van a ser del 15% a partir del mes de junio, lo que va a llevar el haber mínimo a 37.524,96 y la asignación universal por hijo a 7.332, según lo que se informó hoy por la Administración Nacional de Seguridad Social, es decir, el ANSES. Entonces, ¿qué pasa? Estos aumentos del 15% es un aumento, es verdad que es el mayor aumento desde que está en vigencia la ley de movilidad, pero lamentablemente queda opacado esta buena noticia por la alta inflación que termina licuando y siendo mayor la inflación que los aumentos que se vienen dando del haber previsional, como también ocurre con los aumentos salariales del sector de los trabajadores y del sector formal, en la cual van por debajo y más lento que la inflación. Es imposible que nos encontremos con trabajadores que tengan aumento en su haberes, en sus sueldos, digamos, o jubilados que tengan aumento en sus haberes previsionales de más del 6% mensual. O sea, eso es imposible. Y la inflación es
es más del 6% mensual. Entonces es una locura. A este ritmo de una inflación del 6% del 6% diario, mensual, perdón, nos vamos a encontrar con que en un año va a superar lamentablemente el 60% de inflación anual, y ningún sueldo ni jubilación va a aumentar en un año esa cifra, o sea, no le van a ganar a la inflación, y esa es la realidad, y la gente lo vive en el bolsillo, y esa es la inflación según el INDEC. Pero muchas veces los materiales de la construcción, a quienes estén construyendo, se van a dar cuenta que en un año no aumentan un 60%, aumentan mucho más, hasta más de el 100%. Hay productos de la construcción que aumentan. Entonces la realidad marca otra cosa. Una cosa es lo que nos dicen o lo que nos relatan, y otra cosa es lo que uno vive en la realidad. La realidad es totalmente diferente a la que viven algunos, o a la que dicen que existe alguno. Entonces llega un momento que la gente no le alcanza, el bolsillo no da. Aquellos que tienen un presupuesto para una construcción, para comer, para llegar a fin de mes, hacen una programación. Bueno, cuento con este dinero tengo que llegar al fin de mes pagando todo, las boletas, los impuestos, la comida, los gastos diarios, la vestimenta, si alquilan el alquiler, y se encuentran que el fin de mes, al ser mucho más caro ese mes el costo de vida, porque es mensualmente más del 6% de la inflación, no llegan. La nafta volvió a aumentar un 10%, ya llevando, tengo entendido, más de un 40% en los últimos meses, entre todos estos últimos meses, el aumento de la nafta, y aumenta el combustible y aumenta todo. El dólar está estancado, no aumenta, pero lo mismo, tenemos una inflación de más del 6%. Entonces hay cosas que tenemos imprevisibilidad en Argentina. No puede ser que, por ejemplo, aquellos que compran un producto, una semana sale un precio, la otra semana sale otro, inclusive hasta pasa de un día al otro. Uno compra algo, inclusive hasta materiales de la construcción, hoy y mañana, ya con el presupuesto de hoy. Va mañana y dicen, no, mire, ese presupuesto es de ayer, pero mire, recién lo saqué ayer a última hora y vengo ahora temprano porque tenía que sacar el dinero, conseguir el dinero de algún lado, por supuesto, y vine a pagar, y resulta que por el lapso de horas, porque al fin y al cabo pasaron horas, ya el precio aumentó un 10%, un 8%, inclusive hasta más del 10% en ese pequeño lapso. Es una locura, la gente no llega, no puede programar nada, lamentablemente, entre los impuestos que cada vez son más caros, el costo de vida que cada vez es más caro, y los ingresos que cada vez son menores, y más si uno tiene en cuenta valores dólares. No puede ser que aquí el sueldo básico sea de $160, y uno se va a Estados Unidos o en Europa, y el sueldo básico es de cualquier persona que haga cualquier oficio, ya básico, de ahí para arriba, es de entre $3.000 a $4.000. Entonces, con inflaciones del 0,2%, del 2%, del 3%, del 4%. Entonces es otra realidad totalmente diferente, la cual la gente no da abasto. Y nosotros no lo decimos esto con ánimo de ser negativo, de un ánimo de poner mala onda. No,
Lo decimos porque tiene relación con el salario mínimo vital y móvil que está previsto en la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, tiene que ver con la igualdad, el derecho de propiedad y demás derechos que están regulados en la Constitución, y que nosotros al analizar la Constitución tenemos que analizar todos estos derechos y todas estas cuestiones que ocurren en la realidad, al igual que el salario, hablar de salario mínimo vital y móvil, en la cual actualmente desde febrero está en 33.000 pesos. Entonces, ¿qué hace una persona con 33.000 pesos o un poco más en concepto de jubilación como mínima? No te alcanza. Entonces nos encontramos con los derechos que tenemos según nuestra Constitución Nacional a poder obtener un salario mínimo vital y móvil, una jubilación mínima, pero no cubre la canasta básica, que la canasta básica es entre 2 a 3 veces más que ese importe. Entonces, prácticamente estamos en una situación muy difícil que esperemos que se esté tomando nota, que haya un cambio. Acá tienen que haber un cambio, pero un cambio muy contundente, con un liderazgo fuerte y que se cambie el rumbo, porque este rumbo es un rumbo poco alentador. Tenemos que entrar en un rumbo de que se pueda vivir dignamente, que los trabajadores puedan vivir dignamente, que quienes tienen que dar el ejemplo, el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, lo hagan y no nos encontremos con trabajadores del sector informal que no están reconocidos sus aportes, no tienen aporte de obra social, de jubilación, no tienen ART, no tienen todos los derechos laborales, por ejemplo, de poder acceder al aguinaldo, a las vacaciones, a la registración y a un salario digno como cualquier otro trabajador que esté en relación de dependencia o que sea planta permanente. Entonces, todas estas cuestiones no podemos dejar de comentarlas. Y el aumento de los jubilados en otro contexto, en un contexto donde la inflación sería mucho menor que la que actualmente tenemos, un aumento trimestral a los 3 meses de un 15%, y es un aumento importante. Estaríamos festejando acá, estaríamos aplaudiendo este gran aumento de a 3 meses del aumento anterior, que sea del 15%. Pero con una inflación de más del 60%, termina licuado ese aumento. Entonces, son cuestiones que nosotros las tenemos que decir y no podemos dejar de comentarla. Bueno, profundizando, ya que estoy con el tema de los jubilados, vamos a comentar acá que con este aumento, el incremento interanual de junio será de 66%. Esto no es así, porque hay 3 meses que no se están tomando, se toma aumentos que es como que es un poco, esa afirmación que acá estoy leyendo, es un poco tramposa. El aumento de las jubilaciones en el lapso de todo un año, conforme al aumento de la inflación que se va midiendo mensualmente, no ha sido de un 63% como se dice, sobre todo en el caso de los aumentos de quienes no cobran la mínima, que también aún así son jubilaciones que muchas veces no cubren la canasta básica, ni hablar de aquellos que cobran la mínima. Bueno, este será el 6º aumento, el de junio próximo, será el 6º aumento otorgado mediante la Ley de Movilidad sancionada en 2021, que permitirá a más de 16 millones de personas que reciben un haber o asignación por parte del ANSES
tener un poder de compra superior al de la inflación esperada para los primeros 6 meses del año. La proyección se basa en un aumento de precio al consumidor del 28%, previsto por el primer trimestre de 2022, según las proyecciones registradas por el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, inferior al incremento del 29,12% que tendrá las jubilaciones en base a la fórmula de movilidad. O sea que la proyección que se basa en el aumento de los precios del consumidor del 28% va a ser inferior al incremento del 29% que tendrá la jubilación en base a la fórmula de movilidad. Bueno, esto dicho, nosotros tenemos el deber de decir que no es así. Se da un relato, una información como que los jubilados están cobrando más que la inflación, y no es así, en la práctica no es así. Además tienen que medir también la inflación de los remedios. ¿Cuánto aumenta el remedio en un año? Yo me pregunto, ¿el remedio en un año aumenta menos que lo que aumentan las jubilaciones? Pregunta que me hago, por ejemplo. O que los aumentos de los activos de los trabajadores del sector formal. No, la inflación va superior a los aumentos salariales, y esto es una realidad, y uno lo vive que cada vez la plata le alcanza menos, por más que le den aumentos que son aumentos en etapa, de a poco, que van por debajo de la inflación. Entonces, esa y más lento, la inflación va un paso adelante a los aumentos salariales y de la jubilación. Así que eso no podemos dejar de comentarlo, como siempre hemos dicho, siempre con la verdad y la mayor objetividad posible. Esperemos que todo esto pueda cambiar y se puedan ajustar estas cuestiones que hemos estado comentando.